Aprendedores. Una palabra no muy común, pero es muy sencilla. Aprendedores es sinónimo de la palabra discípulo, que en el Nuevo Testamento se utiliza mucho. Strong usa para traducir la palabra que nosotros traducimos por discípulo, él pone aprendedores. Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. Gracias por vernos. Dice Mateo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando Mateo en el capítulo 9 de su Evangelio narra el llamamiento de su persona para ser discípulo de parte del Señor Jesús, ya nos ha narrado antes cómo Jesús llamó a Pedro y a Andrés a ser discípulos del Señor, que eran pescadores. Y también cómo llamó a Jacobo y a Juan. En cuanto a milagros, nos ha narrado cómo el Señor sanó a un leproso, a un paralítico, a un endemoniado, a la suegra de Pedro, y en forma grupal a muchos que fueron de toda la región de Galilea, incluso desde Decápolis, de Siria, del Líbano. Bueno, también nos relata el Sermón del Monte, de los capítulos 5, 6 y 7. Ahora Jesús llama a Mateo, y Mateo él mismo nos lo relata en este capítulo 9. Este Mateo escribió su evangelio el evangelio que lleva su nombre. Mateo en el párrafo 9 solo nos dice que Jesús los llamó. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y le levantó y le siguió. Mateo no nos narra ninguna interacción previa que haya tenido con Jesús. Simplemente Jesús iba de un lado a otro, y de pasada lo vio. Seguramente que Jesús vio a muchas personas más. Jesús pudo haber llamado a cualquier otra persona para ser su discípulo, pero el Señor llamó a Mateo. ¿Por qué lo llamó? Bueno, tenemos mucho que aprender. Mateo era un publicano, y no era que Jesús no supiera a lo que se dedicaba Mateo, porque Mateo estaba en el banco de los tributos, ahí donde la gente llegaba a pagar sus impuestos. En ese momento desempeñaba su función, nada agradable para sus paisanos. Jesús llamó a una persona que todos despreciaban. No sabemos qué hizo Mateo cuando siguió a Jesús. Me refiero a ordenar sus dineros, su banco, entregar informe, cortar caja, hacer corte de caja, qué sé yo, todas esas cosas. Aparentemente Mateo como que fue modesto y sencillo para decir cómo fue su llamamiento. Pero lo que sí deja muy claro, con pocas palabras, que le siguió. Es notorio cómo fue enseguida siguió a Jesús que le llamaba. A veces se enfatiza que Jesús llamó a pescadores, o a gente muy humilde, o hasta a gente ignorante. Algo muy lejos de la realidad. Ciertamente, algunos serían humildes, otros serían tal vez ignorantes, pero no todos eran pescadores, no todos eran humildes. Mateo debió haber sido rico. Mateo era un funcionario público, a la altura de cualquier profesionista hoy día. Bueno, aunque muchos lo despreciaban, eso sí. Cuando una persona conoce a Jesús y lo sigue, lo que quiere es que sus familiares, sus amigos más allegados, también conozcan a Jesús.
Se puede ver que Mateo siguió a Jesús, pero luego lo invitó a comer. Y le siguieron y ayer los espera en mi casa. Debe haber interactuado con sus amigos, con los otros publicanos, compañeros de él. De manera que el siguiente relato que vemos descrito por Mateo es Jesús a la mesa con sus discípulos y ahí publicanos y pecadores. Muchos, dice Mateo, que estaban muchos publicanos y pecadores, no eran 2 o 3. Podemos imaginarnos la casa que tenía Mateo entonces. La palabra publicanos incluye a funcionarios que cobraban los impuestos. Pero la palabra pecadores, ¿qué quiere decir? Porque Jesús fue criticado por comer con publicanos y pecadores. ¿A qué se refiere al decir pecadores? Posiblemente su pecado fuera de que no iban al templo, porque eran inmundos por tener contacto con gentiles. Un judío no debía relacionarse con gentiles. Eso lo hacía impuro para ir al templo. Tenía que pasar toda una semana, tenía que purificarse para poder ir al templo. Tal vez a ese hecho pudieran agregarse otros pecados, tal vez no muy inmorales, tal vez no muy grandes, no sé. Mateo simplemente nos dice que... Y Mateo no nos dice que fueran pecadores. Mateo nos dice que los fariseos los señalaron a él y a sus amigos como publicanos y pecadores. Bueno, los publicanos cobraban los impuestos a los judíos, a sus hermanos de raza, y los entregaban a los romanos, pueblo que tenía su juzgado al pueblo de Israel. Bueno, por eso los publicanos no podían ir al templo, aunque ellos quisieran. De manera que quienes fueran con Mateo a la casa de Mateo estaban muy en la orilla de ser considerados como pecadores, por ese solo hecho. Si no eran pecadores, tenían riesgo de contaminarse al tener trato con estos pecadores. Los fariseos, que se dieron cuenta, cuestionaron a los discípulos del Señor el hecho que Jesús, en un sentido, pues se contaminara con este tipo de gentes. Dice el versículo 11, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? La palabra discípulo, dice ahí que los fariseos dijeron a sus discípulos. La palabra discípulo, que aparece en la versión Reina Valera del 60, es la palabra griega matetais, que viene de la palabra aprender, mátete. Mátete es aprender. Matetais es uno que está aprendiendo, un aprendedor, traduce Strong. Bueno, entonces el versículo 11 dice que los fariseos dijeron a los aprendedores de Jesús, así traduce Strong, no dice a los discípulos, dice a los aprendedores de Jesús, porque vuestro maestro come con publicanos y pecadores. Jesús se daba cuenta de todo. Él estaba interactuando con los que estaba comiendo, pero se dio cuenta de la indiscreción de los fariseos. Eran muy indiscretos, ellos no se tapaban la boca para criticar. Poco corteses, diplomáticos o gentiles con los publicanos y pecadores. Si Jesús se dio cuenta, porque estaban a la mesa, deben haberse dado cuenta también los publicanos que los fariseos los estaban criticando, señalando. Bueno, esa pregunta que los fariseos hacían a los discípulos, en realidad era una pregunta que seguramente los mismos discípulos de Jesús se habían hecho. ¿Por qué nuestro maestro aceptó esta invitación? ¿O por qué nuestro maestro llamó a Mateo para ser discípulo juntamente con nosotros? ¿Y por qué vamos a su casa? ¿Y por qué permite que Mateo invite a tantos publicanos y pecadores? Bueno, los santos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Fueron las palabras que dijo Jesús para contestar este cuestionamiento de los fariseos. Con esta expresión Jesús se definía a sí mismo como Maestro Divino, que había venido a sanarnos espiritualmente. En una ocasión Jesús dijo que Él vino a salvar lo que se había perdido. Aquí se limita a decirles la necesidad espiritual de estas personas con las que está conviviendo. Aquí se limita a decirles esa necesidad
No les discute si son o no pecadores, si son poco o mucho. Bueno, si eran pecadores, entonces necesitaban saber de su remedio espiritual. Y por el estilo, bueno, muchas veces los cristianos que andan enfriándose, los cristianos que están en la orillita de ser cristianos o de ser mundanos, cuando son cuestionados, oye, ¿tú por qué no vienes? ¿Tú por qué haces esto? ¿Por qué hablas así o asá? Con frecuencia dicen, bueno, es mejor ser borracho que hipócrita. Es más malo ser criticón que no ir a la iglesia. Y así por el estilo. Muchos tienen su propia escala de qué es mejor que qué, de qué es más pecado que qué. Pero la mera verdad, todo pecado necesita perdón. Ser perdonado. Todo pecador necesita perdón. Y si estas personas eran señaladas como pecadores, qué bueno que el que viene y que nos habla del amor y de la palabra de Dios, pues nos habla también de la necesidad de arrepentimiento. Cuando los fariseos podrían decir, qué bueno que Jesús les habla a estos pecadores, a ver si se arrepienten. No, pero aquí el señalamiento es por qué come con. O sea, está conviviendo como si fuéramos todos iguales. Yo soy fariseo, yo busco apartarme del pecado. Bueno, estas personas con las que estaba comiendo Jesús eran pecadoras. ¿Qué hace Jesús con pecadores? ¿Cómo puede un maestro de religión convertir con los pecadores? Cuando Jesús se da cuenta de esas críticas, entonces les dice en el párrafo 13, id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. La palabra id podría traducirse y yendo, es decir, cuando se vayan de aquí, para que entiendan lo que preguntaron, es necesario que aprendan primero lo que significa misericordia. Y más que eso, que vean lo que es. No que aprendan una definición. Puede ser que ya la supieran, la definición de misericordia. No, pero se trata de que vean lo que es. Que vean en un microscopio, que vean de cerca, que desmenucen, que vivan por experiencia lo que es misericordia. Me atrevo a pensar que cuando aprendan lo que es misericordia, no van a andar con esas preguntas. La palabra aprender traduce la palabra mátete. Y la palabra discípulo, que Strong traduce como aprendedores, bueno, se deriva de esta palabra, es matataís. Matataís es un discípulo, es un aprendedor. La palabra aparece 300 veces en el Nuevo Testamento. Jesús lo que dice es lo siguiente: ahorita conmigo no están ustedes dispuestos a aprender, pero yo ya tengo mis propios aprendedores. Pero vayan ustedes y aprendan lo que es. Es la palabra estin en griego. Es, ¿en qué consiste? Misericordia quiero y no sacrificio. No es que Dios no quiera sacrificio. La cuestión es que el sacrificio es necesario, es requerido por Dios. Pero la misericordia es más necesario, es imprescindible. El Evangelio no puede subsistir sin la presencia de la misericordia. Porque Dios, en su grande amor que llega más allá, es que envió a su Hijo con su Evangelio. Vemos cómo Jesús, cuando llama a su servicio a alguien, desde el principio les enseña. Los discípulos de Jesús aprendieron durante 3 años y medio, los aprendedores de Jesús. Pero Jesús les enseñó desde el principio, aún desde antes de llamarlos a ser sus discípulos, sus seguidores, les enseñó algo que les ayudaría para concebir mejor lo que es el llamamiento y el servicio a Jesucristo. Por ejemplo, hace 2 semanas la reflexión aquí en el canal era cómo Jesús llamó a Pedro. Jesús lo llamó después de que
guió a Pedro para que tuviera una pesca milagrosa. Pedro no había pescado nada en toda la noche, juntamente con Andrés. Jesús le dijo, boga mar adentro, otra vez adéntrate en el mar y echa la red. Pedro dijo, Señor, no he pescado nada, pero porque tú lo dices lo voy a hacer. Y captó una pesca milagrosa. Pedro aprendió, Jesús le enseñó que si hacía lo que él le indicaba, las cosas iban a ser diferentes. Bueno, hace una semana la enseñanza era cómo Jesús, la enseñanza en este mismo canal, llamó a Andrés juntamente con Pedro. Y aunque no menciona la pesca milagrosa, pero sí el énfasis fue cómo que Jesús llamó a Andrés y Pedro a ser pescadores de hombres. Como también llamó a otros pescadores, a Jacobo y Juan, a la misma labor cuando estos remendaban redes. Y la enseñanza fue que Jesús nos llama a que le sirvamos cuando estamos trabajando. No es cuando estamos descansando, cuando no hayamos qué hacer, cuando estamos aburridos, cuando no hay otra cosa que hacer. Hay personas que dicen, bueno, voy a ir al templo cuando tenga tiempo. No he tenido tiempo. Ay, Dios no quiere que lo busques cuando no tienes otra cosa que hacer. Dios llamó a sus discípulos cuando estaban trabajando. Ahora vemos cómo Mateo estaba a la mesa de los tributos. Tenía su oficina abierta, horario de tal a tal horas, y ahí estaba, cobrando. Cuando Jesús lo llamó, enseguida dejó todo y lo siguió. Digo, dejó todo, dejó de hacerlo. No sabemos qué hizo con su dinero, no sabemos qué hizo con el banco, en fin. Lo que sabemos es que enseguida siguió a Jesús. Y algo más, cuando una persona conoce a Jesús, está tan complacido, tan maravillado, bendecido y agradecido con Dios, que quiere comunicar lo que ha recibido a sus familiares y amigos. Encontramos aquí, más adelante, cómo nos relata Mateo que Jesús estaba a la mesa ¿con quién? Con muchos publicanos y pecadores. Amigos de Mateo, que se invitaron solos, que fueron invitados, quién sabe cómo estuvo. Pero muchos estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos a invitación de Mateo. Bueno, escribió Mateo 9:36. Mira, Mateo aprendió lo que es misericordia. Lo que Jesús les dijo a los fariseos que aprendieran lo que era misericordia, Mateo lo aprendió. Vemos, por ejemplo, en Mateo 9:36. Mateo escribe, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. No solo nos relata lo que hizo Jesús, Mateo fue capaz de ver el corazón del Señor. Tuvo compasión de tanta gente del pueblo que vivía, que se desenvolvía como ovejas sin pastor. Ahí estaban, unas por un lado, otras por otro. Todos buscaban alimento, saciar su sed espiritual. Ya diría Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús tuvo compasión de todas estas gentes, que no carecían de maestros, no carecían de rabís, de sacerdotes, de enseñadores de la religión, pero no de encaminadores a Dios y a la comunión con Dios. Bueno, dice Mateo que Jesús tuvo compasión porque los vio desamparados y dispersos. Desamparados es sin la protección de Dios. Dispersos es cada quien lo que piensa, lo que quiere. ¿Cuántas personas dicen, yo creo en Dios, pero a mi modo? ¿Cuántas personas, aunque allí está la Biblia, ignoran la Biblia, pero presumen de ser religiosos, de ser cristianos, de conocer las cosas de Dios? Desamparados. Ser cristiano no es tener obligaciones, ir cada 8 días al templo y otras cosas así. Ser cristiano es estar bajo la protección de Dios. Ser cristiano es estar disfrutando del reino de Dios, el cual nos acercó Jesucristo a nosotros. O sea, incluye ciertamente responsabilidad para con Dios,
pero protección y bendición de Dios. Vas a dejar de estar desamparado si sigues a Jesús. Bueno, Mateo nos lo relata así, porque repito, pudo entender no solo lo que enseñó Jesús, sino conocer el corazón de Jesús. Mateo lo conoció desde el momento en que fue llamado. Se debe haber quedado Mateo perplejo cuando oyó el llamado de Jesús. ¿Me llama a mí? Sígueme. Debe haber volteado Mateo a ver si no había otro Mateo a su lado a quien Jesús hubiera llamado. ¿A mí, publicano? ¿Sabrá que soy publicano? Pues sí, aquí estoy trabajando. Al instante lo siguió. Mateo vio la misericordia de Jesús y debe haber visto no solo oído sus palabras, sino cómo lo llamó. La mirada de Jesús, la misericordia de Jesús. Contento invitó a sus amigos. He conocido a alguien que es misericordioso. Y captó y dijo que cuando Jesús lo hizo fue por misericordia, por compasión. Bueno, Mateo muestra la misericordia cuando escribe su evangelio. Allí está el pueblo que crucificó a su maestro, a su Señor. Mateo escribe el evangelio para ese pueblo. Por ejemplo, Lucas escribió el evangelio, se dice, para todos. Judíos, gentiles, para todos. Marcos simplemente escribió lo que hizo Jesús. Juan va más profundo, más teólogo, a decir el qué y el por qué. No tanto el cuándo y el cómo, sino por qué y para qué. Pero Mateo lo escribe y con frecuencia dice, para que se cumpliese la escritura. O sea, tiene en mente a los judíos que conocían las escrituras y les dice cómo Jesús es el cumplimiento de las sagradas escrituras. Es decir, escrito por un judío para judíos. Mateo tuvo compasión de su pueblo y escribió el Evangelio de Jesús. Ahora, Jesús enseñó a sus discípulos, a sus aprendedores, durante 3 años y medio, pero repito, lo hizo desde el primer día. No sé cuánto hayas aprendido tú del camino de Dios, del camino de Jesucristo. Hay muchas cosas y todos los días tenemos algo para aprender. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Se escribió hace más de 2000 años, más de 3000 años, algunas partes, pero es viva, es dinámica. No es caduca, no es lenguaje muerto. Los idiomas sí, el hebreo es un idioma ya muerto. El griego koiné, popular del tiempo de Jesús, también es un lenguaje muerto. El griego actual, el hebreo actual son más modernos. Pero la palabra de Dios, aunque se escribió en esos idiomas, es viva y produce vida. No sé cuánto conoces, yo te invito a que conozcas, a que estudies más la palabra de Dios. Dios siempre tiene cosas nuevas y nos guía, nos habla, nos enseña, nos corrige a través de las sagradas escrituras. Bueno, Jesús termina diciendo, en este pasaje que nos narra Mateo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús está comiendo con los amigos de Mateo, pero más que comiendo, está llevándolos al arrepentimiento. Él también piensa como los fariseos que son pecadores. Pero Jesús no se aleja de ellos por ese motivo. Jesús convive con ellos para llevarlos al arrepentimiento. No los rechazó. Está hablando y les está mostrando el amor de Dios. Hay muchas maneras de predicar el Evangelio. Hay muchas maneras de decirle a la gente, eres pecador, necesitas perdón, pero hay que saber decirlo. Es necesario que tú y yo prediquemos el Evangelio, pero es necesario que entendamos bien lo que es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es que Dios nos ama a pesar de cómo somos. Hay veces que la gente cree que Dios me ama porque soy bueno. Dios no bendice a fulano y sutano porque ellos no son buenos. Queremos encontrar una relación directa entre la bendición de Dios y de por qué, cómo somos. Pero la mera verdad es que a pesar de cómo somos, a pesar de que merecíamos a veces otra cosa, Dios nos da de su amor.
porque Él no vino a condenarnos, vino a salvarnos. Mientras vivamos, hay tiempo de salvación. Llegará el día en que ya no estemos aquí y se acabó ese tiempo. Dice la Biblia, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Mientras lo podemos hallar, porque vivimos. Jesús tuvo misericordia de Mateo. Él lo vio cuando lo llamó a servirle. Lo llamó estando a la mesa. Lo entendió Mateo, la misericordia, estando a la mesa. Lo entendió con la respuesta que dio a los fariseos, a los sabios, a los maestros. Entendió la misericordia. Cuando les dijo a los que sabían, vayan y aprendan lo que es misericordia. Bueno, Mateo termina su evangelio con las palabras que Jesús dirigió a sus discípulos, a sus aprendedores, en Mateo 28, 19. Así termina el evangelio. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuál es esta palabra que dice, por tanto, id y haced discípulos? Es la palabra mateteízate, que viene de mátate, aprender. Vayan y hagan aprendedores a todas las naciones. Ese es el mandamiento. Prediquen a personas que la reciban, que aprendan, que estén dispuestos a aprender. Hay algunos que no estaban dispuestos a aprender, como los fariseos. A esos Jesús les dice, vayan, cuando vayan, después de que se vayan de aquí de la mesa, ocupen su tiempo para aprender lo que significa misericordia. Pero si ya sabes lo que es misericordia, habla de esa misericordia. Busca gente que quiera aprender de la misericordia de Dios y de tantas otras cosas que tenemos que aprender. ¿De qué manera? Bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñeles que guarden todas las cosas. Bueno, si son aprendedores es para aprender. Te invito a que busques y que aprendas más de Jesucristo. Síguenos buscando en Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. Dios te bendiga.